Buenas, buenas maripositas, ¿cómo están? Por aquí todo bien. Como ven, todavía no estoy en mi departamento, estoy en el hotel, pero vine a grabar este video para ustedes porque una amiga me sugirió que yo grabara un poquito sobre, pues, la diferencia entre el catalán y el castellano, que es el español, ¿no? Aquí en el celular agarré unos datos muy interesantes porque aquí en la ciudad de Barcelona mucha gente habla catalán. Incluso Marina, una taxista que conocimos, nos estaba platicando que los niños en la escuela aprenden en catalán. No hay una enseñanza en español, hay una enseñanza en catalán. Y pues en la casa pues pueden que hablen en español o otro idioma, ¿no? Ellos pueden elegir en la escuela también estudiar el inglés, el francés, pero la enseñanza es en catalán. Entonces yo estoy teniendo bastante dificultad aquí porque yo no sé hablar catalán. Pero este video, pues quiero explicar un poquito cómo se hace, ¿no? Bueno, la parte psicológica, pensando un poquito, es que, bueno, los niños antes de nacer ya tienen un ideal, ¿no? Ellos ya nacen con un ideal de los padres, con sueños, con proyectos, incluso con el lenguaje, ¿no? El lenguaje antecede el niño y cuando el niño nace, pues tiene en la casa un lenguaje materno, que no necesariamente sea el lenguaje de la madre, ¿no? Pero que es un lenguaje muy importante para el niño, muy importante para el ser humano, que es el lenguaje que nos conecta con nuestros sentimientos, que nos conecta afectivamente, que nos hace sentir en casa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso el portugués, ¿no? Que es mi idioma materno. Pues después vino el inglés, después vino el español y ahora pues que voy a empezar a aprender catalán, ¿no? Y estoy viendo aquí que el idioma catalán también viene de una lengua romance, del latín, y es hablada por más o menos unas 10 millones de personas. Sí, 10 millones. Barcelona tiene aproximadamente 3 millones de personas, pero no es solo en Barcelona que se habla, es en toda Cataluña. Y también hay varios pueblos en otros países, en otras regiones, que también hablan el catalán. Aquí en Barcelona, como es la capital de la Cataluña, se habla el catalán, pero no como un dialecto. Ellos como que hablan un catalán más español, por decir así. El catalán es un idioma bastante difícil si lo escuchas. Y es muy interesante porque esta misma amiga que me preguntó, bueno, que me dijo para hacer este video, me dijo, pues, ¿por qué no hablas del catalán y de por qué todas las películas y las series que vemos son en español y nunca son en catalán? Pero sí hay muchas producciones en catalán, solo que no se hace conocer porque la gran mayoría de las personas hablan español, ¿no? El castellano, como la mayoría de los países de América, ¿no? De América Latina, pues habla español, aparte de Brasil que habla portugués. Pero bueno, el idioma catalán en España, pues la Cataluña es una región pues donde es considerada la lengua propia y es una lengua oficial. Se hablan varias lenguas, como les dije, pero el español y el catalán son las principales.
Y como sabemos, pues los idiomas son pues sistemas de comunicación del ser humano, ¿no? Y entre ellos, hablando en catalán, pues se conectan con su origen, ¿no? Y es muy interesante escucharlos, es muy interesante saber, es como una mezcla para mí, ¿no? Para mí que soy foránea, que pues no sé hablarlo. Es una mezcla del italiano con el francés, no sé, es como, es bien característico. Y aquí en la ciudad todo prácticamente está escrito en catalán. Los nombres de las colonias, de las calles, de los establecimientos, todo está en catalán. Entonces sí, Mariana, vas a tener que aprender catalán. ¡Qué miedo! Aquí encontré una cita de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, que indica en su artículo 23 que toda comunidad lingüística tiene derecho a usar su lengua y a mantenerla y potenciarla en todas las expresiones culturales. Por lo que, pues hemos de defender el derecho de que ellos hablen, ¿no? Su lengua materna, pues el catalán. Y puede que no sea su lengua materna, puede que, como les dije, ¿no? En una familia que habla castellano, pero su hijo va a la escuela aquí en Cataluña y aprende en catalán. No es su lengua materna, pero es un idioma muy importante para él. Él está aprendiendo de esa forma. Y como también aprende en su casa. Aprende. Ay, qué vergüenza. Otro dato muy interesante es que más de 80% de la población de la Cataluña sabe hablar el catalán, pero solamente el 31% habla catalán como su lengua materna, como su origen. Ese es otro dato importante. Y una característica sociolingüística también que me gustaría decirles es que en cada región que se hable el catalán siempre existe el bilingüismo, o con el francés, o con el italiano, con el castellano, con el alemán. Entonces es muy curioso eso, saber que no es un idioma único en un territorio. Sí, en pueblitos, en ciudades muy pequeñas, pero siempre están conviviendo con otro idioma. Entonces es muy curioso pensar que los niños y las personas ya nacen bilingües, ¿no? Y estaba yo hablando un poquito de espacios, ¿no? Cataluña, España y pues todo eso. Y hablando de espacios, pues tenemos que, cuando nos referimos a la lengua materna, como les dije, no estamos